Ahora, como último tema de esta serie de vídeos dedicados a hablar de farmacocinética, veremos el concepto de biodisponibilidad, y cómo esta es clave en la bioequivalencia de medicamentos. La biodisponibilidad se define como la fracción, o el porcentaje de una dosis administrada de fármaco inalterado, que pasa a circulación sanguínea. Como sabemos, cuando se usa un fármaco, siempre se desea que la sustancia activa pueda penetrar en el organismo eficientemente, para inducir el efecto terapéutico. Sin embargo, para lograr el efecto no basta con que el principio activo penetre en el organismo, la sustancia activa debe de estar disponible en la dosis correcta, en el lugar específico del organismo en el que debe actuar. Además, la sustancia activa necesita alcanzar el sitio de acción en un tiempo determinado, y estar disponible ahí durante un período de tiempo determinado. A lo que voy con todo esto es que, como ya sabemos, el sitio de administración influye mucho en la cantidad de fármaco que pasa a la sangre, y el tiempo en que ésta realizará el efecto. Para eso vimos las curvas concentración plasma contra tiempo en la introducción a esta serie, dando a conocer que la biodisponibilidad es diferente en cada sitio de administración. Y aparte, ¿qué caso tiene sacar un fármaco con efectos terapéuticos favorables, menor posibilidad de efecto secundario, si su biodisponibilidad es pobre? Es decir, independientemente de la vía utilizada, la fracción que llegará al sitio de acción es mediocre. Por esto, es que ha habido múltiples definiciones de biodisponibilidad, pero la definición que más se aproxima a su real concepto es la siguiente. Biodisponibilidad significa la velocidad y cantidad en la cual el fármaco, es decir, el principio activo, se encuentra disponible en el sitio de acción. Por ello, como dije en el vídeo con el que empecé esta saga, el excipiente influye mucho en el rendimiento farmacocinético del principio activo, por lo cual, la biodisponibilidad de un fármaco depende en gran medida de las propiedades de la forma farmacéutica, que a su vez dependen en parte de su diseño y fabricación. Las diferencias de biodisponibilidad entre diferentes formulaciones de un mismo fármaco pueden tener importancia clínica, por ello, es esencial saber si distintas formulaciones de un fármaco son, o no equivalentes. No nada más hay múltiples preparaciones farmacéuticas con un mismo principio en común porque sí. Ahora veremos el concepto de bioequivalencia. Tal como la biodisponibilidad, la bioequivalencia tiene múltiples definiciones. Una de ellas es que la bioequivalencia se define como la equivalencia entre biodisponibilidades y en eficacia terapéutica de dos o más productos de un mismo principio. Pero el concepto, según la Organización Mundial de la Salud, la bioequivalencia es la relación entre dos productos que son equivalentes farmacéuticamente, es decir, muestran biodisponibilidad idéntica, por lo cual, después de administrados en la misma dosis, son similares a tal grado que sus efectos son esencialmente los mismos. La biodisponibilidad comparable de dos productos del mismo medicamento, generalmente asegura que tendrán el mismo efecto clínico. O en pocas palabras, la bioequivalencia debe garantizar equivalencia terapéutica. Pero también, la bioequivalencia se suele confundir con otras definiciones. En su parte, tenemos la equivalencia química, que implica que dos preparaciones contienen la misma cantidad de principio activo, pero diferente contenido en otros ingredientes. La equivalencia terapéutica indica que dichos productos provocan los mismos efectos terapéuticos cuando se administran a un mismo paciente, empleando la misma dosificación. Pero como sabemos, dos principios activos diferentes pueden ser equivalentes terapéuticamente. Mientras que, la bioequivalencia hablando en términos farmacocinéticos, significa que dos productos dan lugar a concentraciones equivalentes del fármaco en el plasma y tejidos, cuando se administran a un mismo paciente, empleando las mismas dosificaciones. En principio, los productos bioequivalentes también son terapéuticamente equivalentes. Esto es porque por el simple hecho de que los fármacos, una vez que han alcanzado la circulación sistémica, deben ser independientes de la formulación de la cual vinieron. Por ello, es que dos productos conteniendo el mismo principio activo, pueden ser considerados bioequivalentes, si producen los mismos perfiles de concentración-tiempo en el plasma. O en pocas palabras, fármacos que sean iguales en la velocidad y cantidad de fármaco contra tiempo, se considera que son terapéuticamente equivalentes. Por otra parte, la bioequivalencia farmacocinética no puede ser una sustitución perfecta para la equivalencia terapéutica, ya que las reacciones adversas de la preparación pueden diferir debido a los efectos biológicos de los excipientes. Además, las concentraciones plasmáticas equivalentes pueden no implicar en efectos clínicos indistinguibles, sobre todo en preparaciones que no sean orales o parenterales.
También, tenemos que saber las variables o factores que pueden influir en la biodisponibilidad de un fármaco. En el caso de la formulación son 4, en primera, las propiedades estructurales del fármaco, en esta se engloban la solubilidad o la formación de solvatos. También la composición estructural de la forma farmacéutica, sobre todo la presencia de recubrimientos especiales. La técnica de fabricación, es decir, el tamaño de partícula, y por último pero no menos importante, el sitio de disolución. Ahora, vayamos con los factores fisiológicos. En primera está el contenido del tracto gastrointestinal, es el más conocido, puesto que ya sabemos algunos que en algunos medicamentos, la biodisponibilidad no se ve afectada por el consumo de alimentos, mientras que en otros sí. Luego también tenemos la tasa del tránsito intestinal, esto viene dado por la actividad física, el estado emocional del paciente, u otras enfermedades que afecten la movilidad gastrointestinal. Veamos rápidamente los puntos que conforman un estudio de bioequivalencia. En primera, los sujetos de prueba voluntarios tienen que ser sanos, y esa palabra no acuña para los que vivimos en México, puesto que nuestro estilo de vida sedentario, nuestros hábitos alimenticios, y también, como dije en el vídeo anterior, en México estamos acostumbrados a un estilo de vida que involucra adicciones al alcohol y al tabaco, por ello la mayoría estamos ligados a muchas enfermedades crónicas degenerativas, por ello gente como nosotros no califica para estudios de bioequivalencia. Como ven aquí, el sujeto voluntario tiene que estar sano, y eso implica un peso sano. Generalmente el número de sujetos voluntarios son de 12, hasta 36. Y bueno, obviamente se necesita de un producto de referencia, y recalco, la dosis es estrictamente indispensable. Con esto quiero decir, que deben seleccionarse siempre dosis comprendidas dentro del rango de las dosis del fármaco de referencia autorizadas para su comercialización. Aparte, la dosis debe asegurar, en primera seguridad, en segunda, debe ser detectable para el método que se utilice para determinar las concentraciones plasmáticas, y en tercera debe ser la más sensible para la detección de diferencias relevantes en el rendimiento farmacocinético. Ahora, en el estudio farmacocinético, el procedimiento más habitual consiste en la obtención de sucesivas muestras de sangre mediante sistemas adecuados, para reducir el número de punciones venosas en los participantes. Es mucho menos frecuente que sea necesaria la determinación del fármaco en otras matrices o fluidos biológicos, como por ejemplo, la cuantificación y comparación del perfil de excreción urinaria. Cuando esto ocurre, se debe casi sin excepción a que la cuantificación de los principios activos en sangre total, plasma o suero, no permite una buena definición de los parámetros farmacocinéticos, ya sea porque el fármaco no alcance concentraciones suficientes para su adecuada medición, o porque su paso por sangre sea demasiado fugaz como para poder realizar una definición adecuada de su relación concentración contra tiempo. El número de muestras y los tiempos en los que se obtienen deben ser los adecuados para definir el perfil de la curva concentración contra tiempo y sus distintas fases. Dato importante, el método analítico debe estar perfectamente validado. Es imprescindible que reúna las condiciones de precisión como por ejemplo, sensibilidad, especificidad, y reproducibilidad adecuadas para garantizar que los resultados que se obtienen corresponden realmente a lo que se desea medir. Y también, otra cosa en que quiero hacer énfasis, es suficiente la determinación de 3 parámetros farmacocinéticos: 1 la concentración plasmática máxima, 2, el tiempo para alcanzar la concentración máxima, y 3, el área bajo la curva de la concentración plasmática, y en menor medida pero menos importante, la vida media de eliminación. El área bajo la curva refleja estrictamente la cantidad de fármaco que ha ingresado a la circulación sistémica. O simplemente, el área bajo la curva representa todo el medicamento, en peso, que penetra en el organismo, esto es, todo el medicamento biodisponible. Por ello el área bajo la curva es súper duper importante para obtener la biodisponibilidad. Pasando al análisis estadístico, aun cuando el medicamento prueba ser bioequivalente, existe una probabilidad de que no lo sea en realidad. Se acepta que pueda existir una probabilidad de hasta el 20% en que el fármaco no pueda demostrar que es bioequivalente aún siéndolo. Para que dos productos puedan ser considerados como bioequivalentes en este paso crucial, no solo se requiere que no existan diferencias estadísticamente significativas entre sus parámetros farmacocinéticos, sino que además, la magnitud de estas diferencias no exceda los límites que marca el intervalo de confianza de aceptabilidad de estas diferencias, por lo que se requiere que el intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias de las dos formulaciones, es decir, del área bajo la curva y la concentración máxima.
La conclusión del estudio de bioequivalencia es un paso aún más crucial que el anterior. Se pueden extraer hasta 3 conclusiones. Si los fármacos genérico y original son iguales en cantidad absorbida y velocidad de absorción, hablamos de una equivalencia farmacocinética, por lo tanto, son bioequivalentes. Si los fármacos genérico y original son iguales en cantidad absorbida, pero no en velocidad de absorción, aquí ya no hablamos de una bioequivalencia, por lo tanto, hay que estudiar la situación. Si los fármacos genérico y original no son iguales en cantidad, obviamente la biodisponibilidad cambiará, lo común es que una sea más alta que la otra, por lo tanto, no son bioequivalentes. Pero con solo realizar las pruebas de bioequivalencia no basta, también se necesitan de estudios farmacodinámicos comparativos para asegurar la equivalencia terapéutica, estudios de disolución, y ensayos clínicos comparativos. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con todo este embrollo? Simplemente definir cuál es un medicamento intercambiable y cuál no. En primera, la bioequivalencia es cuando dos productos muestran una biodisponibilidad idéntica a la misma dosis, y esto conlleva a que sus efectos terapéuticos sean los mismos. Y lo demás, se los diré así, un medicamento intercambiable, es aquel medicamento con la misma sustancia activa, vía de administración y concentración, que el medicamento innovador, que, después de haber pasado pruebas de intercambiabilidad ha demostrado ser igual o equivalente al producto innovador. Mientras que, un medicamento no intercambiable, cuya definición más coloquial es el de medicamento similar, es aquel medicamento que no ha pasado ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, vía de administración, dosis, o incluso los excipientes, su comportamiento farmacocinético puede variar. En fin, las pruebas de intercambiabilidad son el juez que dice si un medicamento es intercambiable. Y por si se lo preguntan, las pruebas de intercambiabilidad y las pruebas de bioequivalencia son lo mismo, mi profesor me lo explicó así, En el caso de mi país México, se pueden diferenciar los medicamentos similares a los bioequivalentes. Los productos similares no tienen el logo de genéricos intercambiables, a diferencia de los bioequivalentes que sí lo tienen, lo cual confirma el estudio de bioequivalencia y la calidad del medicamento. Un ejemplo de medicamento similar es la carbamazepina de Laboratorios Armstrong, el cual es una marca que ni siquiera conozco, en cambio, la marca Tegretrol ya muchos la conocemos. Ese es solo un ejemplo, el ejemplo más célebre es el sildenafilo, mejor conocido como el famoso Viagra. Y otro de los más populares, es una de las benzodiazepinas más conocidas, el alprazolam, el cual tiene numerosos nombres comerciales en diferentes países, en Estados Unidos es conocido como Xanax, en Chile como Tranquinal, en España como Tranquimacin, en México como el famoso Tafil, que por cierto he tomado, junto con la carbamazepina de marca, para tratar mis problemas neurológicos. En fin, ejemplos de medicamentos intercambiables hay bastantes y por haber. Ahora, la administración intravenosa de un fármaco garantiza una biodisponibilidad completa o absoluta, o en pocas palabras, la biodisponibilidad absoluta, se define cuando se compara un fármaco oral con la solución intravenosa del mismo. Su fórmula es, como ven en pantalla, el producto de multiplicar el cociente del área bajo la curva del fármaco de solución entre el área bajo la curva del intravenoso, por el cociente de la dosis intravenosa entre la oral. Sin embargo, hay fármacos que no permiten la comparación con una dosis intravenosa. En estos casos la biodisponibilidad se calcula frente a valores conocidos que se consideran estándar de otras presentaciones del fármaco investigado. A esto se le conoce como biodisponibilidad relativa. Y como ven, se obtiene mediante la multiplicación del cociente del área bajo la curva del fármaco de prueba entre el innovador, y esto, multiplicado por el cociente de la dosis de referencia entre la de prueba. Y ojo, no se confundan, un medicamento innovador es aquel que salió primero al mercado, y que recibió la autorización de comercialización por la demostración de eficacia y seguridad en base a ensayos clínicos. Cuando quieran sacar la fórmula de las biodisponibilidades, recuerden bien la regla de las cruzadas. Dicho esto, pasaremos a los ejercicios, en el siguiente vídeo.